El ser humano es el único animal que no puede relacionarse con la realidad de forma directa. Entre él y el mundo siempre hay algo en el medio. Un símbolo, un mito, un lenguaje, una imagen, una ecuación. Ernst Cassirer fue el primero en entender que eso no es una limitación. Es exactamente lo que nos hace humanos. Lo que construyó a partir de esa intuición fue una filosofía de la cultura tan ambiciosa y tan rigurosa que abarca desde el mito primitivo hasta la ciencia moderna, desde el arte hasta la religión, desde el lenguaje hasta la política, como expresiones distintas de una misma capacidad fundamental, la de crear formas simbólicas para darle sentido a un mundo que, sin ellas, sería simplemente caos. Partió de Kant y lo llevó más lejos de lo que Kant había imaginado. No se preguntó cómo conocemos la realidad, sino cómo la construimos simbólicamente en cada dominio de la experiencia humana. Y lo que encontró fue que no existe una sola forma de hacerlo, sino muchas, cada una con su propia lógica, su propio lenguaje y su propia manera de organizar el mundo. Escribió El mito del Estado en 1945, mientras Europa ardía, como una advertencia filosófica sobre lo que ocurre cuando el pensamiento mítico invade la política y el símbolo se convierte en instrumento de dominación. Nadie que lo lea puede ignorar su vigencia. Lo que Cassirer devuelve a la cultura no es nostalgia ni idealismo. Es la comprensión de que todo lo que el ser humano ha construido, el arte, la ciencia, el derecho, el lenguaje, no es decoración sobre una naturaleza fija. Es la naturaleza misma del ser humano. No Kant pregunta cómo es posible la ciencia. Esa pregunta organiza toda la arquitectura de la crítica de la razón pura, donde se investigan las condiciones de posibilidad del conocimiento científico, mostrando que la experiencia no es simple recepción pasiva de datos, sino una construcción activa, donde el sujeto impone formas a priori al material sensible. Espacio y tiempo son las formas puras de la sensibilidad que organizan todo lo que puede percibirse. Las categorías del entendimiento como sustancia, causalidad o cantidad son los conceptos puros que articulan los fenómenos. Y esa maquinaria trascendental que opera en todo sujeto racional es lo que explica por qué la ciencia puede tener validez universal. Esa pregunta kantiana domina la filosofía del siglo XIX, produciendo sistemas enormes que intentan completar lo que quedó pendiente, de corregir lo que parecía erróneo, o simplemente desarrollar consecuencias que el maestro no extrajo completamente. Pero hay una ampliación posible que Kant no intentó y que transforma radicalmente el alcance de la pregunta crítica. Si la ciencia requiere condiciones de posibilidad que deben investigarse trascendentalmente, ¿no requieren también condiciones de posibilidad el mito, el arte, el lenguaje y la religión, que son igualmente formas de experiencia humana, aunque no aspiren a la objetividad científica que Kant privilegia? Ernst Cassirer toma exactamente esa ampliación, convirtiendo la crítica de la razón en crítica de la cultura. Donde Kant preguntaba ¿cómo es posible la ciencia?, él pregunta ¿cómo es posible cualquier forma de experiencia humana sin importar si cumple los criterios que la epistemología kantiana estableció? Entonces el mito que Kant habría descartado como confusión prerracional y el arte que habría tratado como territorio del gusto subjetivo se vuelven objetos de análisis filosófico con el mismo estatuto que la física newtoniana. Esa ampliación no es simple extensión cuantitativa que añade más casos al mismo método, sino una transformación cualitativa que modifica la pregunta misma. Ya no se trata de encontrar las condiciones universales del conocimiento científico,
sino de comprender la pluralidad de las formas mediante las cuales el espíritu humano objetiva el mundo, sin reducir esa pluralidad a una sola forma, que sería la correcta, mientras las demás serían desviaciones o aproximaciones imperfectas. Y la inversión decisiva respecto a Kant es que la ciencia no es la única forma legítima de objetivar el mundo, sino un caso particular dentro de un conjunto más amplio de formas simbólicas que incluye el mito, el lenguaje, el arte y la religión. Y cada una de esas formas tiene su propia estructura interna, su propia lógica y su propia validez, que no pueden medirse usando como criterio los estándares de la ciencia, porque eso sería como juzgar la poesía según su capacidad de predecir fenómenos o como evaluar la música según su utilidad técnica. Esa decisión filosófica impide por principio cualquier jerarquía entre formas de experiencia que ordenara las culturas en una escala evolutiva donde unas estarían más avanzadas que otras según cuánto se acercan al ideal de racionalidad científica. Una sociedad que cuenta historias míticas sobre el origen del mundo no está en un estadio inferior a una que produce teorías científicas sobre el Big Bang, sino que usa una forma diferente de organizar la experiencia respondiendo a necesidades que la cosmología científica no puede satisfacer porque proporciona explicaciones causales sin proporcionar un sentido existencial que conecte al individuo con la totalidad. La diferencia entre mito y ciencia no es entonces de nivel, como si uno fuera versión primitiva del otro, sino de estructura, como si fueran dos formas irreductibles de responder a preguntas diferentes, usando lógicas diferentes, que no pueden compararse directamente porque operan en dimensiones que no se tocan, aunque coexistan en la misma cultura, sin que una elimine completamente a la otra, porque ambas son necesarias para cubrir el rango completo de las necesidades humanas. Desde Aristóteles, la definición clásica del hombre es animal racional. Esa fórmula que atraviesa siglos de filosofía occidental identifica la racionalidad como la diferencia específica que separa al ser humano de todos los demás animales. Todos compartimos la animalidad que nos hace seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero solo los humanos tenemos razón que nos permite conocer verdades universales, formular principios abstractos y organizar la experiencia mediante conceptos que trascienden la particularidad de cada caso. Esa definición privilegia una sola facultad humana elevándola sobre todas las demás como si fuera la esencia que explica todo lo característicamente humano. Y ese privilegio tiene consecuencias enormes, porque determina qué aspectos de la vida se consideran centrales y cuáles se tratan como periféricos. El pensamiento conceptual que busca verdades demostrables se vuelve paradigma de toda actividad mental legítima, mientras que las emociones, las imágenes, los símbolos y los rituales se tratan como residuos irracionales. Pero esa definición es demasiado estrecha, según la propuesta más original que transforma completamente la antropología filosófica. El ser humano no es primariamente animal racional, sino animal symbolicum. Y esa redefinición no es simple cambio de etiqueta, sino una transformación radical de lo que se entiende por humanidad, porque señala que la característica distintiva no es poseer razón, sino vivir inmersos en un universo simbólico que ningún otro animal habita, porque ninguno tiene la capacidad específicamente humana de crear símbolos que significan algo más allá de sí mismos. La diferencia crucial es que el ser humano no accede a la realidad directamente como hacen los animales que responden a estímulos,
mediante reacciones que la evolución instaló, sino que siempre accede a través de símbolos que se interponen entre el estímulo y la respuesta, creando una distancia que es simultáneamente la condición de la libertad y la fuente de todos los problemas específicamente humanos. Un perro que huele comida saliva inmediatamente sin necesitar pensar en lo que el olor significa, porque la conexión entre estímulo olfativo y respuesta fisiológica es directa. Pero un ser humano que ve comida no solo reacciona fisiológicamente, sino que la percibe envuelta en una red de significados que determinan si puede comerla según prohibiciones religiosas que declaran ciertos alimentos impuros, según normas sociales que especifican qué se come en qué contexto, o según asociaciones personales que conectan ciertos alimentos con memorias. Esa mediación simbólica que envuelve toda experiencia humana no es una limitación que nos separa de la realidad, impidiendo un acceso directo que sería más auténtico, sino la condición misma que hace posible todo mundo humano, porque sin símbolos no hay objetos reconocibles, no hay pasado ni futuro que trascienden el presente inmediato, no hay valores que organicen preferencias. Y no hay identidad que conecte experiencias dispersas en una unidad que persiste. A diferencia de los animales que responden a señales con relación inmediata a la realidad, el ser humano vive envuelto en una red simbólica tan densa que ninguna experiencia le llega, sin pasar por el lenguaje que nombra y clasifica, por el mito que narra y conecta con orígenes, por el arte que intensifica y singulariza, o por la ciencia que abstrae y generaliza. Y esa distancia entre estímulo y respuesta, que en el animal es nula o mínima, en el humano es el espacio donde nace toda la cultura con sus conquistas y sus peligros. Las conquistas son obvias. Podemos acumular conocimientos que trascienden la experiencia individual, transmitiéndolos generacionalmente. Podemos coordinar acciones mediante lenguajes que permiten planificar futuros, y podemos crear obras que sobreviven a sus creadores. Los peligros son igualmente claros, aunque menos reconocidos. Podemos perdernos en símbolos que nos alejan tanto de la realidad que dejamos de responder apropiadamente a amenazas reales. Podemos crear ideologías que justifican horrores mediante narrativas que convierten el mal en bien. Y podemos fragmentarnos en identidades incompatibles cuando los sistemas simbólicos que habitamos entran en conflicto. El concepto de razón resulta entonces demasiado estrecho para comprender la plenitud de las formas culturales, porque hay dimensiones de la experiencia como el mito que funde símbolo y realidad, o el arte que singulariza en lugar de generalizar, que no son irracionales en el sentido de contradecir la lógica, sino que operan con una lógica propia que la razón definida restrictivamente no puede capturar sin distorsionar exactamente lo que debía comprender. ¿Qué es un símbolo? La respuesta obvia dice que es algo que representa otra cosa. La bandera representa la nación, la cruz representa el cristianismo, y las palabras representan objetos del mundo que existen independientemente de los nombres que les ponemos. De esa comprensión del símbolo como etiqueta convencional que se añade a una realidad preexistente es exactamente lo que la filosofía rechaza mediante una definición técnica que transforma completamente lo que se entiende por actividad simbólica. La forma simbólica es todo acto por el cual un contenido sensible concreto es dotado de significado. Y esa definición señala algo fundamental que invierte la relación entre símbolo y realidad. El símbolo no es una etiqueta añadida a una realidad que ya estaba ahí completa esperando ser nombrada, sino el acto mismo por el cual una realidad humana es constituida, sin la cual no hay objeto humano,
sino solo un estímulo bruto que afecta los sentidos sin organizarse en algo reconocible. De cuando digo mesa, no estoy simplemente pegando un sonido arbitrario a un mueble que existía antes, con todas sus propiedades, sino que estoy ejecutando un acto simbólico que articula el campo perceptivo de cierta manera, distinguiendo ese objeto de todo lo demás que lo rodea, clasificándolo dentro de una categoría que agrupa objetos similares y conectándolo con prácticas sociales que determinan para qué sirve. Entre el signo y el símbolo hay una diferencia cualitativa que se subraya constantemente para evitar una confusión que reduciría la actividad simbólica a simple comunicación mediante señales. El signo tiene una relación convencional con lo que designa, entonces podríamos cambiarlo sin que nada importante se modifique. Pero el símbolo produce activamente el mundo que representa entonces cambiar. El símbolo es transformar la realidad misma que se experimenta, porque diferentes símbolos articulan la experiencia de formas incompatibles que no pueden traducirse completamente. Esa productividad del símbolo es lo que lo hace filosóficamente central, porque revela que el universo humano no es encontrado como un dato que simplemente está ahí, esperando ser descubierto mediante una observación neutral, sino que es siempre construido simbólicamente mediante una actividad que organiza la experiencia, sin poder justificar esa organización, apelando a una realidad independiente que verificaría si los símbolos corresponden correctamente a lo que representan. Todas las formas simbólicas comparten esa estructura productiva, sin la cual no serían formas simbólicas, sino simples mecanismos de señalización que los animales también poseen, pero se diferencian radicalmente en la relación que establecen entre el signo y el significado, produciendo mundos incompatibles que coexisten en la misma cultura. El mito fusiona signo y cosa sin una distancia que permitiría tratarlos como separables. El nombre no representa al Dios, sino que es el Dios. Entonces pronunciarlo es invocarlo haciéndolo presente con todo su poder. El lenguaje cotidiano representa manteniendo una distancia entre palabra y objeto, que permite usar la palabra sin creer que se está manipulando la cosa misma. Y la ciencia purifica el símbolo hasta operar solo con relaciones abstractas que eliminan completamente el contenido concreto, reemplazándolo por variables que pueden tomar cualquier valor. En la física matemática no importa qué es la masa o qué es la fuerza, sino solo cómo se relacionan mediante fórmulas. Esa gradación de abstracción que va desde la fusión mítica hasta la purificación científica no es una escala de valor que ordenaría las formas según cuál es superior o más desarrollada, sino una descripción de modos diferentes de objetivar el mundo, cada uno con su propia esfera de validez, sin que ninguno pueda reclamar monopolio sobre la verdad. El científico contemporáneo que estudia un eclipse solar sabe que es un fenómeno astronómico causado por la alineación temporal de la Tierra, la Luna y el Sol según leyes gravitacionales que pueden calcularse con precisión. Para él, el eclipse no significa nada más allá de lo que explica la mecánica celeste. Entonces puede observarlo sin angustia, registrando datos que confirman modelos teóricos. Pero el ser humano que vive en una cultura mítica experimenta el mismo evento de forma radicalmente diferente. El eclipse es una batalla cósmica entre fuerzas que devoran la luz, amenazando con sumergir el mundo en oscuridad permanente si no se realizan los rituales apropiados. Entonces todos participan golpeando tambores, gritando o sacrificando para ayudar al sol a liberarse, sin que nadie piense que está usando metáforas, porque para la conciencia mítica,
El símbolo es la realidad sin resto, que permitiría distinguir entre lo que se dice y lo que realmente ocurre. De esa diferencia no es simplemente que uno sabe y el otro ignora las causas verdaderas del fenómeno, sino que habitan mundos incomparables organizados mediante formas simbólicas que articulan la experiencia de maneras que no pueden traducirse completamente. El científico podría explicar al mítico que el eclipse es la sombra de la luna, pero esa explicación no tocaría la experiencia mítica porque no está buscando causas mecánicas, sino significados existenciales que conectan el evento cósmico con el destino humano. El mito es la forma simbólica más originaria y la que revela con mayor claridad la estructura básica del pensamiento simbólico, precisamente porque en él la mediación simbólica es menos visible. En el pensamiento mítico no hay separación entre la imagen y la cosa que representa, el nombre y el objeto que nombra, el símbolo y la realidad que simboliza, porque todos son aspectos de una misma presencia que no puede dividirse. Conocer el nombre de alguien es tener poder sobre esa persona, no metafóricamente, sino realmente, porque el nombre no es una etiqueta convencional, sino que es parte esencial de quien lo lleva. Entonces, manipular el nombre es manipular directamente al portador. Esa fusión que parece confusión cuando se la mira desde fuera, usando categorías de la razón científica, que distingue claramente entre representación y realidad representada, no es un error lógico que debería corregirse mediante educación, sino la lógica propia de un modo de experiencia que precede a cualquier abstracción donde todavía no ha emergido la distancia reflexiva que permite al sujeto reconocerse como separado del mundo que conoce. El mito no es entonces un conjunto de narraciones falsas sobre el origen del mundo que la ciencia viene a corregir proporcionando explicaciones verdaderas, sino una forma autónoma de organizar la experiencia que responde a necesidades profundas que la ciencia no puede satisfacer, aunque sea superior para predecir y controlar fenómenos. Esas necesidades incluyen la búsqueda de sentido emocional que conecte al individuo con la totalidad, la necesidad de pertenencia a una comunidad que comparte narrativas que definen quiénes somos, y la necesidad de orientación ante la vida y la muerte, que son eventos que trascienden completamente cualquier explicación científica. Cuando el mito es desplazado, sin ser sustituido por formas igualmente potentes que cumplan las mismas funciones, se produce un vacío que los totalitarismos supieron llenar muy bien durante el siglo XX, creando mitos políticos que movilizaron masas con una eficacia que ningún argumento racional podría igualar. Porque las masas no se mueven principalmente por razones, sino por símbolos que activan emociones profundas. Un niño de 2 años señala un perro y dice perro. Los padres celebran porque el niño está aprendiendo a nombrar objetos que ya conocía antes de tener palabras para designarlos. Pero esa comprensión ingenua del aprendizaje lingüístico como simple asociación entre palabras y cosas ignora algo fundamental. Cuando el niño dice perro, no está simplemente pegando una etiqueta sonora a un animal que ya conocía con todas sus propiedades, sino que está ejecutando un acto simbólico que articula su experiencia perceptiva de forma completamente nueva, distinguiendo ese animal de todos los demás, clasificándolo dentro de una categoría que agrupa múltiples individuos diferentes, y conectándolo con prácticas que determinan cómo debe tratarse. Antes de tener la palabra perro, el niño no tenía el concepto de perro, aunque hubiera visto muchos perros individuales sin reconocerlos como instancias de la misma categoría.
Entonces la palabra no nombra algo que ya estaba, sino se crea la unidad categorial que permite tratar múltiples experiencias como experiencias de la misma cosa, reconociéndola mediante características que la definen esencialmente, ignorando las que varían accidentalmente. El lenguaje ocupa una posición privilegiada entre las formas simbólicas, porque no es solo una de ellas al mismo nivel que el mito, el arte o la ciencia, sino la condición de posibilidad de casi todas las demás, sin la cual no podrían desarrollarse, alcanzando la complejidad que caracteriza a las culturas humanas avanzadas. Para que haya un mito elaborado, que narra historias complejas, se necesita lenguaje que permita articular esas narrativas transmitiéndolas generacionalmente. Para que haya una religión sistemática que organiza creencias mediante doctrinas, se necesita lenguaje que fije contenidos con precisión. Y para que haya una ciencia comunicable que acumula conocimientos, se necesita lenguaje que preserve descubrimientos mediante formulaciones que otros pueden examinar críticamente. El lenguaje no es un instrumento que el pensamiento usa para expresarse comunicando a otros lo que ya pensó completamente antes de buscar palabras que lo traduzcan, sino la forma misma en que el pensamiento se constituye, sin la cual no hay pensamientos articulados, sino solo sentimientos vagos o intuiciones confusas que no pueden examinarse críticamente. No hay pensamiento completamente formado antes de la palabra esperando ser expresado mediante sonidos que lo vistan sin modificar su contenido, sino que el acto de nombrar es ya un acto de organizar y objetivar la experiencia de una manera que sin la palabra no hubiera sido posible. Pensar es hablar internamente usando las mismas estructuras gramaticales que se usan externamente cuando se comunica con otros, aunque nadie escuche los monólogos interiores que acompañan constantemente la vida consciente, proporcionando el hilo narrativo que conecta experiencias dispersas en una unidad que persiste reconociéndose a sí misma como la misma persona que atraviesa situaciones diferentes. Miras un atardecer sobre el mar. Si describes lo que ves usando lenguaje cotidiano, dices, el sol se pone en el horizonte, las nubes están rojas y el mar refleja la luz. Y esa descripción es correcta, capturando lo esencial del fenómeno mediante conceptos generales que permiten comunicar la escena, aunque nunca reconstruirá completamente la experiencia particular, porque las palabras son necesariamente generales, agrupando múltiples experiencias diferentes bajo los mismos términos que eliminan las particularidades que hacen única cada puesta de sol. Pero si un pintor representa esa misma escena mediante un óleo que captura no solo los objetos genéricos, sino los matices específicos de color que nadie más notó porque el lenguaje no tiene palabras para designarlos, entonces pasan desapercibidos. Ese cuadro no está simplemente ilustrando lo que las palabras ya dijeron, sino que está creando una forma simbólica completamente nueva que hace posible un tipo de experiencia que sin ella no existiría, porque nadie vería esos matices, aunque los tenga delante si no tiene categorías perceptivas que los distingan. El arte es una forma simbólica que no describe la realidad proporcionando información sobre cómo es, ni la explica mostrando por qué es como es, sino que la intensifica, devolviendo a la experiencia su particularidad irreductible, que el pensamiento conceptual había eliminado necesariamente para poder operar con generalidades, donde el lenguaje cotidiano fija la experiencia en conceptos generales que simplifican enormemente la complejidad perceptiva.
El arte devuelve a la experiencia su textura concreta, mostrando que lo que parecía irrelevante es en realidad portador de significados que solo pueden captarse cuando se presta atención sostenida a particularidades que resisten la generalización. Esa devolución no es decorativa ni es opcional, como si el arte fuera un lujo que puede disfrutarse cuando las necesidades básicas están satisfechas, sino que es cognitiva, ampliando lo que es posible percibir, y sentir. Entonces el arte no es entretenimiento que distrae, sino una forma de conocimiento que revela dimensiones de la experiencia que ninguna otra forma puede capturar, porque opera mediante una lógica propia que no puede traducirse a conceptos sin perder exactamente lo que la hace valiosa. La obra de arte no es expresión de un sentimiento preexistente que el artista tenía antes de crear la obra y que simplemente exteriorizó, sino creación de una forma simbólica que hace posible un tipo de experiencia que sin ella no existiría, porque el sentimiento no estaba completamente formado antes de la obra, sino que se constituyó en el proceso mismo de darle forma mediante trabajo, con materiales que resistieron, obligando a ajustar, modificar y refinar, hasta que emergió algo que ni el artista podía anticipar. El cuadro no ilustra una emoción que podría describirse verbalmente con igual precisión, sino que la produce, creando en quien lo mira una experiencia que no tiene equivalente en ninguna otra forma simbólica, porque la percepción visual organizada mediante composición a color y textura activa dimensiones emocionales que las palabras no alcanzan. Esa productividad de la forma artística que no reproduce sentimientos preexistentes, sino que los crea mediante formas que antes no existían, es lo que la distingue radicalmente de cualquier comunicación instrumental, porque en el arte la forma es el contenido sin resto que permitiría separarlos. Entonces, cambiar la forma es cambiar completamente lo que se experimenta. La física newtoniana describe el movimiento de los planetas mediante ecuaciones que contienen variables como masa, fuerza, velocidad y aceleración. Si alguien pregunta qué es realmente la masa o qué es realmente la fuerza, la respuesta no puede darse mostrando objetos que ejemplifiquen esas propiedades de forma pura, porque toda masa concreta es también color, forma, textura y múltiples cualidades que la ecuación ignora completamente. La masa en la fórmula no es una cosa que puede tocarse, sino un número que puede insertarse en relaciones matemáticas, conectándose con otros números según reglas que especifican cómo calcular resultados, sin necesitar saber qué son las entidades que los números representan. Esa abstracción progresiva que elimina todo contenido sensible concreto, dejando solo la estructura formal de relaciones cuantificables, es el movimiento característico del pensamiento científico que no se detiene en las apariencias inmediatas, sino que atraviesa esas apariencias buscando las leyes que las gobiernan, sin mostrarse directamente. Entonces deben inferirse mediante razonamientos que conectan fenómenos observables con estructuras matemáticas que los explican, aunque nadie pueda ver directamente esas estructuras porque no son objetos sino relaciones entre objetos. La ciencia es la forma simbólica más alejada de la experiencia inmediata que proporciona colores, sonidos, olores y texturas. Y precisamente por ese alejamiento es la más potente para ciertos propósitos que requieren generalización, predicción y control, sin los cuales no habría tecnología que transforme el mundo según planes que anticipan resultados.
Al sustituir las cualidades concretas de la experiencia por relaciones abstractas y cuantificables, la ciencia produce conocimiento que puede generalizarse aplicándose a cualquier caso que satisfaga las condiciones que las ecuaciones especifican. Puede predecirse anticipando estados futuros mediante cálculos, y puede aplicarse con una eficacia que ninguna otra forma simbólica alcanza, porque las predicciones se cumplen con una precisión que permite diseñar máquinas que funcionan exactamente como se planeó. Pero incluso la ciencia más abstracta, que opera con matemáticas puras sin referencia a ningún contenido empírico específico, sigue siendo una forma simbólica y no acceso directo a la realidad tal como es en sí misma. El mundo de la física, que describe partículas, fuerzas y campos, no es el mundo real que existe independientemente de toda observación, sino una construcción simbólica de enorme potencia y coherencia que organiza fenómenos observables mediante estructuras matemáticas que permiten predecir y controlar sin pretender describir cómo es realmente la realidad más allá de todas las apariencias. Reconocer ese carácter simbólico de la ciencia no la relativiza como si todas las teorías fueran igualmente válidas, sino que la ubica correctamente entre las otras formas del espíritu humano, mostrando que cumple funciones específicas que las otras no pueden cumplir aunque sean superiores en dimensiones diferentes. La ciencia explica y predice, pero no proporciona un sentido existencial que conecte al individuo con la totalidad de una forma que haga la vida soportable cuando enfrenta sufrimiento que ninguna ley natural puede justificar aunque lo comprenda causalmente. La matemática ocupa en la ciencia el lugar del símbolo más puro, porque se ha liberado casi completamente de cualquier contenido sensible concreto, trabajando con relaciones puras que no designan nada específico, sino solo estructuras formales que pueden realizarse en múltiples contenidos diferentes. Y esa purificación progresiva del símbolo es el movimiento característico del pensamiento científico que se sigue con admiración sin por eso elevarlo sobre las demás formas, declarándolo la única forma legítima de conocimiento. Una tribu celebra un ritual donde se sacrifica un animal para apaciguar espíritus que controlan la lluvia, sin la cual las cosechas fracasarían produciendo hambruna. Ese ritual pertenece al territorio del mito donde las fuerzas naturales están personificadas como agentes con voluntad que pueden enojarse o apaciguarse según cómo se los trate. Entonces las relaciones con ellos son relaciones morales que requieren respeto, obediencia o sacrificio. Pero cuando una religión desarrollada prohíbe el asesinato, no porque los dioses se enojarán si alguien mata, sino porque matar viola un imperativo que tiene validez independiente de las consecuencias que produce, entonces ya no estamos en territorio puramente mítico, sino que hemos entrado en territorio ético, donde hay normas que deben obedecerse, porque son correctas sin importar si alguien poderoso las respalda, amenazando con castigos. La religión ocupa una posición compleja en la filosofía de las formas simbólicas, porque no puede clasificarse limpiamente como mito, ni como ciencia, ni como arte, sino que comparte elementos con el mito del cual emerge históricamente, y simultáneamente introduce una dimensión ética que el mito puro no contiene, donde el mito diviniza las fuerzas naturales, tratándolas como personas que tienen preferencias. La religión las convierte en imperativos morales, que obligan sin depender de si alguien los respalda mediante poder que castiga transgresiones.
Esa transformación marca un paso cualitativo en la historia del espíritu humano, donde las normas dejan de ser simples técnicas para manejar fuerzas peligrosas, convirtiéndose en mandamientos que tienen autoridad propia sin derivarse de nada más poderoso que las fundamente, entonces deben obedecerse, porque son correctas y no porque conviene obedecerlas evitando castigos. La filosofía no evalúa la religión como verdadera o falsa, preguntándose si Dios existe realmente o si es una proyección de necesidades humanas, sino como forma simbólica con su propio alcance, preguntándose qué tipo de experiencia hace posible sin pretender que esa experiencia sea conocimiento en el mismo sentido que el conocimiento científico. La pregunta es, ¿qué dimensiones de la vida humana organiza la religión con una eficacia que otras formas no pueden igualar, aunque sean superiores en territorios diferentes? Esa pregunta funcional que examina para qué sirve la religión sin preguntarse si es verdadera es radicalmente diferente a cualquier disputa metafísica sobre la existencia de Dios, que enfrentaría argumentos teístas contra argumentos ateos sin poder resolverse. La relación entre religión y ciencia no es entonces una guerra entre la verdad y el error, donde una debe vencer eliminando completamente a la otra, sino un malentendido sobre el tipo de preguntas que cada forma puede responder. La ciencia responde preguntas sobre cómo funciona el mundo describiendo mecanismos causales. Y la religión responde preguntas sobre el sentido y el valor, proporcionando narrativas que conectan la existencia individual con totalidades que la trascienden. Cuando una pretende ocupar el territorio de la otra, produce tanto el dogmatismo anticientífico que rechaza descubrimientos empíricos porque contradicen textos sagrados, como el cientificismo, que intenta resolver preguntas de sentido con datos empíricos que pueden describir cómo funciona el cerebro, pero que no pueden justificar por qué esa experiencia debería valorarse, o si la vida tiene un propósito que trasciende la simple supervivencia biológica. Pregunta a alguien dónde está su casa, y responderá con una dirección que especifica calle, número y ciudad, ubicándola en un sistema de coordenadas que organiza el espacio homogéneamente sin privilegiar ningún punto sobre otros. Ese es el espacio de la ciencia, que trata a todos los lugares como iguales, sometiéndolos a las mismas leyes. Pero pregunta a esa misma persona dónde está su hogar, y aunque responda con la misma dirección, la palabra hogar carga el espacio con significados que la simple ubicación geográfica no captura. Hogar es centro emocional desde el cual se organiza todo el espacio vivido sin que otros lugares tengan el mismo peso existencial. Ese es el espacio del mundo de la vida que no se mide, sino que se vive mediante experiencias que cargan ciertos lugares con valores que otros no tienen. Y una de las demostraciones más elegantes de toda la filosofía es mostrar que cada forma simbólica organiza el espacio y el tiempo de manera radicalmente diferente, sin que pueda reducirse esa pluralidad a una sola estructura que sería la verdadera. El espacio mítico es cualitativo, en lugar de cuantitativo. Entonces no puede medirse usando la misma unidad en todas partes, porque diferentes regiones tienen diferentes propiedades. Es sagrado concentrando poder en ciertos lugares que deben respetarse, y está lleno de centros cargados de valor que organizan todo lo demás como periferia. El espacio del lenguaje es el espacio de las relaciones entre objetos nombrados, que se definen por sus posiciones relativas especificadas mediante preposiciones que dicen dónde está algo respecto a otra cosa sin necesitar coordenadas absolutas. Algo está sobre,
bajo, dentro, fuera, cerca o lejos de otra cosa. Y esas relaciones son suficientes para comunicar ubicaciones. Y el espacio de la ciencia es homogéneo sin diferencias cualitativas que privilegien ciertas regiones sobre otras, cuantificable mediante medidas que asignan números a distancias. Y sin privilegios, entonces, ningún punto es centro absoluto. Estas diferencias no son triviales ni son simples curiosidades, sino que determinan qué tipo de experiencia es posible en cada forma. Entonces afectan directamente cómo las personas viven el mundo. En el tiempo mítico, el origen eterno que ocurrió en el principio irrumpe continuamente en el presente, mediante rituales que repiten el tiempo primordial, actualizándolo sin que se lo trate como pasado que ya ocurrió, sino como arquetipo atemporal que siempre está disponible. Mientras en el tiempo científico el presente es un punto en una línea continua que fluye uniformemente sin que ningún momento tenga privilegios sobre otros. Esa diferencia explica por qué el ritual religioso y el experimento científico son inconmensurables, aunque ambos sean actividades humanas legítimas. El ritual busca acceder al tiempo sagrado que trasciende el tiempo ordinario, proporcionando una renovación que solo puede obtenerse saliendo del flujo temporal, mientras el experimento busca establecer relaciones causales que permiten predecir el futuro sin preocuparse por sentidos que trasciendan las leyes naturales. Un chimpancé en laboratorio aprende que presionando cierta palanca obtiene comida. Después de varios intentos donde la conexión entre acción y recompensa se establece mediante repetición, el animal ejecuta la conducta automáticamente cada vez que tiene hambre sin preguntarse qué significa la palanca ni por qué produce comida. Esa capacidad de aprender mediante asociación es compartida por todos los animales superiores. Entonces, no es lo que distingue específicamente a los humanos. Un niño humano de 3 años ve la misma palanca y pregunta qué es, para qué sirve, quién la hizo y por qué está ahí. Esas preguntas que buscan significados, que trascienden completamente la simple conexión causal, revelan algo fundamental que separa radicalmente la experiencia humana de la experiencia animal. La capacidad de producir símbolos que crean un universo de significado que va más allá del mundo físico captado por los sentidos, más allá de las diferencias entre las formas simbólicas que producen el mito, el lenguaje, el arte, la religión y la ciencia, organizando la experiencia de maneras incompatibles. Se identifica una función simbólica común que las atraviesa a todas: la capacidad específicamente humana de producir símbolos que no son simples señales, con relación fija a estímulos externos, sino construcciones que crean universos de significado, organizando la experiencia de formas que trascienden completamente lo dado sensiblemente. Entonces pueden pensarse cosas que no están presentes, recordarse eventos que ya no existen, anticiparse futuros que todavía no llegaron, y valorarse situaciones según criterios que no derivan de ninguna propiedad física mensurable. Esa función es la que define al ser humano como especie, sin que ninguna otra característica la iguale en importancia, porque todas las demás pueden encontrarse en grados variables en otros animales que también tienen cerebros complejos, que también usan herramientas, que también viven en grupos sociales. Pero ninguno produce símbolos que creen mundos simbólicos donde se vive más tiempo que en el mundo físico inmediato. La función simbólica es también la respuesta al problema clásico del conocimiento, que pregunta cómo es posible conocer la realidad si solo tenemos acceso a nuestras representaciones.
Si el ser humano solo accede al mundo a través de símbolos que median toda experiencia sin excepción, entonces la pregunta no es si los símbolos corresponden a una realidad independiente que existiría idénticamente aunque nadie la conociera, sino qué tipo de objetividad producen los símbolos cuando se organizan en sistemas coherentes que permiten coordinar experiencias entre múltiples sujetos y cómo se articulan entre sí las diferentes formas simbólicas sin reducirse a una sola. Esa reformulación de la pregunta epistemológica que desplaza el foco desde la correspondencia entre representación y realidad hacia la productividad de los símbolos que crean objetividades es uno de los gestos más originales de toda la obra que transforma radicalmente lo que se entiende por conocimiento sin caer en un relativismo que declararía todas las formas igualmente válidas. Miras hacia adentro buscando tu yo esencial, esperando encontrar algo sustancial que permanece idéntico a través de todos los cambios. Pero cuando prestas atención sostenida descubres que no hay nada fijo, sino solo un flujo de pensamientos que vienen y van, emociones que cambian constantemente y sensaciones que aparecen y desaparecen sin que haya un sustrato permanente que las sostenga. Ese descubrimiento que produjo crisis profundas en filosofías que buscaban el yo sustancial sin encontrarlo, recibe una interpretación completamente diferente cuando se plantea desde la filosofía de las formas simbólicas, que no busca el yo en la interioridad pura, sino en las obras que produce exteriorizándose en formas que luego puede examinar reconociéndose en ellas. La historia no es una sucesión de eventos que ocurren uno tras otro sin sentido que los conecte, sino el proceso a través del cual el espíritu humano se objetiva en formas que luego puede examinar y reconocer como propias, descubriendo en ellas lo que es sin haberlo sabido antes, porque el autoconocimiento no es inmediato, sino que requiere mediación mediante obras que exteriorizan lo que permanecía interior. Cada obra de arte que alguien crea no es simple expresión de sentimientos que ya estaban formados completamente antes de la obra, sino un proceso mediante el cual el artista descubre lo que siente, dándole una forma que antes no existía. Entonces, la obra no comunica algo preexistente, sino que lo crea por primera vez. Cada sistema filosófico que se construye no es simple ordenamiento de ideas que ya estaban ahí, sino una tentativa de pensar problemas que nunca se pensaron exactamente de esa forma antes. Entonces, cada sistema crea conceptos nuevos que abren territorios que antes permanecían invisibles. Y cada institución social que se establece no es simple cristalización de necesidades naturales que cualquier grupo humano tendría, sino una invención que responde a problemas específicos que esa cultura enfrenta según las formas simbólicas que usa. Todas esas obras son modos en que la actividad humana se vuelve visible para sí misma, objetivándose en productos que pueden examinarse con una distancia que la simple introspección no permite. El yo no se conoce a sí mismo directamente mirando hacia adentro como si hubiera una sustancia psíquica que pudiera observarse mediante atención introspectiva, sino a través del rodeo por sus propias obras, donde se exterioriza sin pretenderlo, porque toda acción deja huella que revela intenciones, valores y capacidades que quien actúa no reconocía en sí mismo hasta que las vio materializadas en resultados que sorprenden. Esa mediación a través de la obra es la condición de cualquier autoconocimiento genuino, porque la conciencia pura sin objetos que la reflejen es vacía, no conteniendo nada reconocible que pueda identificarse,
Mientras la conciencia que se contempla en sus formas simbólicas se comprende con una riqueza que ninguna introspección directa puede alcanzar, porque las formas acumulan significados que trascienden las intenciones originales de quienes las produjeron. El empirismo clásico imagina la percepción como un proceso que comienza con impresiones sensoriales puras que los órganos reciben pasivamente del mundo exterior. Y luego el entendimiento trabaja sobre ese material bruto organizándolo mediante conceptos. Según ese modelo, hay un momento inicial donde tenemos datos puros antes de cualquier interpretación que los transforme, añadiendo significados que no estaban en los datos mismos. Ese modelo que separa claramente la recepción pasiva de datos de la interpretación activa que los organiza es exactamente lo que el concepto de pregnancia simbólica destruye, mostrando que es fundamentalmente erróneo. Toda percepción humana está siempre ya cargada de significado desde el primer momento, sin que existan datos sensoriales puros o impresiones brutas que luego el pensamiento vendría a interpretar, porque la percepción misma es desde el origen una aprehensión de sentido que capta contenidos sensibles bajo formas simbólicas, determinadas sin poder separar el material puro de la forma que lo organiza. Cuando miras una herramienta que nunca viste antes, no tienes primero una impresión de forma, color y tamaño que luego interpretarías infiriendo que es una herramienta, sino que inmediatamente la percibes como herramienta sin pasar por una etapa previa donde solo habrías tenido sensaciones sin significado. Ver es siempre ver algo, como algo sin que pueda separarse el contenido sensible del significado que lo articula, haciendo que sea ese objeto específico y no otro. Esa tesis de la pregnancia simbólica rompe radicalmente con el empirismo clásico que imaginaba la percepción como recepción pasiva de estímulos externos. Para la filosofía de las formas simbólicas, percibir es siempre percibir algo como algo, capturando un contenido sensible bajo una forma simbólica determinada que no viene después de la percepción, sino que es constitutiva de ella desde el origen. Entonces no hay percepciones neutras que todos tendrían idénticamente, porque las formas determinan qué puede percibirse y qué permanece invisible. De esa estructuración simbólica que atraviesa toda percepción sin excepción, no viene después de la percepción como si primero se recibieran datos puros que luego se interpretarían, sino que es constitutiva de la percepción misma desde el primer momento, sin el cual no hay percepción humana, sino solo estimulación de órganos sensoriales que no produce experiencia organizada. La pregnancia simbólica explica por qué personas de culturas diferentes literalmente ven el mundo de manera diferente, sin que esa diferencia sea solo cuestión de tener vocabularios distintos que nombran las mismas cosas usando palabras diferentes, sino que es una diferencia en la percepción misma que articula la experiencia sensible de formas incompatibles que no pueden traducirse completamente, no porque sus ojos funcionen distinto biológicamente, sino porque las formas simbólicas que organizan su percepción articulan la experiencia sensible de modos diversos, produciendo mundos que no coinciden aunque todos habiten el mismo planeta. Esa diversidad no es un obstáculo epistemológico que debería superarse educando a todos para que perciban según las mismas categorías que la ciencia usa, sino la manifestación más clara de la plasticidad del espíritu simbólico humano, que puede habitar múltiples mundos según las formas que usa, sin que ninguno sea el mundo real que todos deberían ver, porque no hay lo dado sin forma que lo articule. Berlín, 1933.
Un filósofo judío que pasó décadas estudiando formas simbólicas observa cómo su propio país se transforma en una pesadilla, donde esas mismas formas se convierten en instrumentos de dominación que destrozan vidas de millones. Esa experiencia personal que destruye la vida que había construido durante 50 años obliga a aplicar toda la filosofía de las formas simbólicas para analizar el totalitarismo, preguntándose cómo fue posible que una nación que había alcanzado niveles altísimos de cultura científica, artística y filosófica produjera el régimen más brutal que Europa conoció. La respuesta que desarrolla en El mito del Estado es que el nazismo no es un retroceso a la barbarie primitiva, sino una manipulación deliberada y sofisticada de las formas míticas más arcaicas, con fines políticos modernos, usando técnicas de propaganda que ninguna sociedad tradicional conoció porque requieren medios de comunicación masiva que solo la tecnología contemporánea pudo desarrollar. Entonces el nazismo es un fenómeno específicamente moderno, aunque use símbolos arcaicos. El argumento central es que en momentos de crisis social intensa, donde las instituciones colapsan, donde la economía no funciona y donde los sistemas de sentido tradicionales se han erosionado, el pensamiento mítico que siempre coexiste con el pensamiento racional puede ser reactivado y amplificado con fines de dominación política que explotan la necesidad desesperada de certezas absolutas que calmen la angustia, proporcionando enemigos claros que pueden culparse de todos los males. Los líderes totalitarios entienden intuitivamente lo que los filósofos racionalistas ignoran, que las masas se mueven por mitos y símbolos mucho más que por argumentos, porque los símbolos activan emociones profundas que los razonamientos abstractos no alcanzan. La creación de enemigos que concentran todo el mal, permitiendo que el grupo se identifique como puro. La producción de símbolos de identidad colectiva que unifican mediante rituales masivos. También la sustitución del debate racional por la movilización emocional que no busca convencer mediante razones, sino contagiar mediante entusiasmos que se propagan sin necesitar fundamentos. Ese análisis que describe con precisión los mecanismos mediante los cuales los mitos políticos funcionan, movilizando poblaciones enteras hacia objetivos que ninguna razón podría justificar, no ha perdido nada de su urgencia décadas después, porque los mecanismos que describe siguen siendo los instrumentos más eficaces de cualquier política autoritaria contemporánea. La advertencia sobre los mitos políticos resuena cada vez que alguien apela a identidades colectivas que se definen por oposición a enemigos que amenazan desde afuera. Cada vez que se sustituye el debate de razones por la movilización de emociones que no admiten cuestionamiento, y cada vez que se prometen soluciones simples a problemas complejos. El análisis del mito político no es solo historia intelectual que explica cómo funcionó el nazismo, sino una advertencia permanente sobre peligros que persisten cada vez que sociedades enfrentan crisis que erosionan confianza en instituciones racionales, debilitando resistencias que normalmente impedirían que los mitos políticos se apoderen de poblaciones enteras. ¿Qué es el hombre? La pregunta que organiza el ensayo sobre el hombre parece simple admitiendo respuestas directas. El hombre es un animal que piensa, que habla, que usa herramientas, que vive en sociedades complejas y que tiene conciencia de su propia mortalidad. Todas esas respuestas son correctas capturando aspectos reales de la condición humana. Pero todas son parciales limitándose a una dimensión sin capturar la totalidad.
La propuesta es que ninguna ciencia particular puede responder adecuadamente la pregunta sobre qué es el hombre, porque cada ciencia estudia solo un aspecto, aislándolo metodológicamente. La biología estudia el cuerpo sin preguntarse qué significa vivir en un cuerpo que envejece. La psicología estudia la mente sin preguntarse cómo esas funciones se integran en formas culturales. Y la sociología estudia las instituciones sin preguntarse qué significan para quienes viven en ellas. El ser humano es la única especie cuya naturaleza no puede entenderse sin entender la totalidad de las formas simbólicas que produce, porque esas formas no son añadidos opcionales a una naturaleza biológica que estaría completa sin ellas, sino constitutivas de lo que significa ser humano. No es cada forma simbólica que se produce y se hereda generacionalmente, es simultáneamente expresión de capacidades que solo los humanos tienen, desarrollando potenciales que la biología proporcionó sin determinar completamente cómo se realizarían, y condición que hace posibles experiencias que sin esas formas no existirían. El recorrido del libro sigue el despliegue de las formas simbólicas, desde el mito, que funde símbolo y realidad sin distancia, que permita separarlos, pasando por el lenguaje que representa, manteniendo cierta distancia, por el arte, que intensifica la percepción, devolviendo particularidades que el lenguaje conceptual elimina, por la religión, que introduce una dimensión ética que el mito puro no contiene, hasta la ciencia, que purifica el símbolo eliminando todo contenido concreto, dejando solo relaciones abstractas. En cada caso se muestra cómo esa forma particular revela una dimensión de lo humano que las demás no pueden capturar con igual precisión, aunque todas sean necesarias. El mito proporciona un sentido emocional que conecta con orígenes. El lenguaje permite comunicación que coordina acciones. El arte amplía la percepción, revelando aspectos que normalmente pasan desapercibidos. La religión proporciona imperativos morales que trascienden el cálculo de consecuencias. Y la ciencia permite predicción y control que ninguna otra forma alcanza. La imagen completa del hombre solo emerge de la consideración de todas esas formas en su unidad, sin reducirlas a una sola, y en su tensión, sin pretender que pueden armonizarse completamente en una síntesis que las integraría, eliminando conflictos que persisten porque las formas tienen lógicas incompatibles. El libro es también una respuesta filosófica implícita al contexto de su escritura, compuesto en el exilio en Estados Unidos, mientras Europa ardía en la catástrofe del nazismo. El ensayo es un acto de fe filosófica en la capacidad del espíritu humano de producir formas de sentido que resistan la destrucción. La posición filosófica, que afirma que todas las formas simbólicas son autónomas, sin que ninguna tenga derecho de declararse la única vía de acceso a la realidad, enfrenta un problema filosófico difícil. Si todas las formas simbólicas son igualmente válidas, cada una en su propio territorio, ¿cómo evitar el relativismo cultural que declara todas las formas culturales igualmente válidas para cualquier propósito sin que puedan criticarse desde afuera? Ese problema es serio porque el relativismo cultural produce consecuencias que pocos están dispuestos a aceptar. Si no hay criterios que trascienden las culturas particulares, entonces no puede criticarse el nazismo, excepto desde perspectivas que el nazismo rechaza, sin que esas críticas tengan fuerza objetiva que obligue a reconocerlas como válidas. Y esa imposibilidad de crítica es inaceptable para cualquiera que crea que hay diferencias morales reales entre culturas que respetan la dignidad humana y culturas que la violan sistemáticamente.
La respuesta es que las formas simbólicas son plurales y complementarias sin reducirse a una sola estructura universal, pero no son intercambiables, entonces no puede usarse cualquier forma para cualquier propósito, como si todas fueran equivalentes. Cada forma tiene un ámbito de validez específico donde funciona apropiadamente cumpliendo propósitos para los cuales está estructurada. El mito responde preguntas sobre sentido y origen, proporcionando narrativas que conectan el presente con totalidades temporales. La ciencia explica causalmente cómo funcionan los mecanismos sin pretender proporcionar sentidos que justifiquen por qué existen. Y el arte revela particularidades que tanto el mito como la ciencia ignoran. Decir que el mito no puede refutar a la ciencia porque operan en dimensiones diferentes no es lo mismo que decir que el mito que justifica el exterminio de grupos enteros es igual de válido que el mito que celebra la fertilidad, porque dentro de cada forma hay criterios de coherencia interna, de productividad que permite expandir experiencias, ¿no? Y de apertura que permite incorporar nuevas experiencias sin colapsar. Esta posición intermedia que reconoce tanto la pluralidad real de las formas humanas como la necesidad de criterios que permitan distinguir las formas que amplían la humanidad de las formas que la destruyen, es probablemente la más difícil de sostener filosóficamente porque no ofrece certezas absolutas, sino que obliga a navegar constantemente entre extremos que son más simples. El universalismo que declara saber exactamente qué es correcto para todos, y el relativismo que renuncia a toda evaluación. Pero es también la posición más honesta, porque reconoce complejidades reales que las simplificaciones ignoran. Un bebé nace más desprotegido que cualquier otro mamífero superior. No puede caminar durante meses, mientras otros animales se paran minutos después del nacimiento. Nus no puede alimentarse solo durante años mientras otros destetan en semanas. Y no puede defenderse de amenazas sin ayuda constante. Esa debilidad biológica, que parece una desventaja terrible, debería haber eliminado la especie mediante selección natural. Pero en lugar de eso, la especie más débil físicamente dominó el planeta sometiendo a todas las demás sin usar fuerza corporal que no tiene. Esa paradoja se resuelve reconociendo que lo que falta biológicamente se compensa mediante cultura que crea una segunda naturaleza, interponiéndose entre el organismo y el ambiente, transformando radicalmente las condiciones de la existencia, sin modificar genéticamente el cuerpo que permanece idéntico anatómicamente al de humanos que vivieron hace miles de años, aunque sus vidas sean completamente diferentes porque habitan mundos simbólicos que no existían entonces. El ser humano no solo habita la naturaleza biológica que hereda, sino que crea una segunda naturaleza que es la cultura entendida como universo de significados, que incluye lenguajes que permiten nombrar sin límite, inventando palabras nuevas, normas que regulan comportamientos sin estar inscritas genéticamente, obras que acumulan conocimientos que trascienden las vidas de quienes las produjeron, e instituciones que organizan la vida social mediante estructuras que persisten aunque las personas que las ocupan cambien constantemente. Esa segunda naturaleza no es ornamental ni es opcional, como si fuera un lujo que puede disfrutarse cuando las necesidades básicas están satisfechas, sino que es constitutiva de la humanidad misma, sin la cual no hay ser humano propiamente dicho, sino solo un organismo que comparte muchas características biológicas con otros primates. La cultura no es entonces un lujo ni un añadido a una naturaleza humana completa,
sino la condición misma de supervivencia de una especie biológicamente incompleta que nace sin las especializaciones que otros animales tienen. Esa incompletud biológica que obliga a compensar mediante símbolos es simultáneamente debilidad que hace vulnerables, obligando a depender de cultura que debe transmitirse sin fallas, y ventaja que permite adaptarse a cualquier ambiente sin necesitar especializarse físicamente. Cada generación hereda formas simbólicas de la generación anterior, recibiendo lenguajes, conocimientos, técnicas y valores que no inventó pero que debe dominar, y las transforma antes de transmitirlas a la siguiente generación. De ese proceso de herencia y transformación es lo que constituye la historia cultural, entendida no como una sucesión de eventos externos, sino como movimiento perpetuo donde las formas se transmiten, modificándose sin detenerse nunca en un estado final que sería perfecto. La cultura no es estática, sino que vive en ese movimiento perpetuo donde ninguna forma es definitiva, aunque todas dejen huellas en las que vienen después. La lógica aristotélica, que dominó el pensamiento occidental durante 2000 años, busca definir objetos mediante propiedades esenciales que les pertenecen necesariamente, distinguiéndolos de todos los demás. Esa búsqueda de esencias que se ocultan bajo apariencias organiza no solo la filosofía, sino también la ciencia durante siglos, que intentan descubrir qué es realmente la materia, qué es el espacio, qué es el tiempo, despreguntando siempre por esencias que existirían independientemente de las relaciones que los objetos tienen con otros objetos. La obra epistemológica fundamental desarrolla una crítica radical al concepto aristotélico de sustancia, mostrando que ese concepto es completamente inadecuado para comprender cómo funciona realmente la ciencia moderna, que no busca esencias que definan objetos, sino relaciones que conectan fenómenos permitiendo predecir qué ocurrirá cuando se modifiquen condiciones. Donde la lógica tradicional busca definir objetos mediante propiedades esenciales, la ciencia moderna trabaja con funciones y relaciones que no presuponen entidades sustanciales, sino solo estructuras matemáticas que conectan fenómenos observables. La historia de la ciencia, desde la física de Galileo hasta la teoría de la relatividad, es la historia de una purificación progresiva, donde los conceptos sustanciales que afirman qué son las cosas van siendo reemplazados sistemáticamente por conceptos funcionales que solo especifican cómo se relacionan las magnitudes medibles. Ya no importa qué es la materia esencialmente, ni qué es el espacio en sí mismo, sino cómo se relacionan las magnitudes que pueden medirse. Esa sustitución de la pregunta por el qué, por la pregunta por el cómo, marca el paso decisivo hacia el pensamiento científico moderno, que ya no busca penetrar en esencias ocultas, sino que se contenta con describir cómo se relacionan los fenómenos observables, estableciendo leyes que permiten calcular sin necesitar ir más allá de lo que puede verificarse empíricamente. De esta epistemología de la función en lugar de la sustancia es el puente que conecta los trabajos tempranos sobre filosofía de la ciencia con la filosofía madura de las formas simbólicas, mostrando que hay un hilo conductor que atraviesa toda la obra. En ambos casos, lo que importa no son los objetos dados que existirían independientemente de las formas que los articulan, sino las relaciones que el pensamiento establece organizando la experiencia. La prioridad de la forma sobre el contenido que caracteriza tanto la ciencia, que trabaja con estructuras matemáticas que pueden realizarse en múltiples contenidos diferentes,
como el mito que trabaja con narrativas que pueden aplicarse a múltiples situaciones concretas. Esa prioridad es el hilo conductor de toda la obra, desde la física matemática hasta el análisis del mito, pasando por el lenguaje y el arte. El siglo XX produjo múltiples reduccionismos que intentaron explicar la cultura completa apelando a una sola dimensión que sería la verdadera realidad. El marxismo, que reduce la cultura a expresión de intereses de clase. El biologismo, que reduce todo a evolución, que programó comportamientos mediante selección. Y el cientificismo, que declara irrelevante todo lo que no puede verificarse empíricamente. Contra todos esos reduccionismos que empobrecen la comprensión de lo humano, eliminando dimensiones que no caben en sus esquemas simplificados, el legado más profundo es haber devuelto a la cultura su dignidad filosófica, insistiendo en que las formas culturales son modos genuinos de objetivación del mundo con su propia estructura y su propia validez irreductible, que no pueden explicarse completamente apelando a factores económicos, biológicos o de ningún otro tipo. La filosofía produce también una ética de la tolerancia filosófica, que no es un relativismo que declara todas las formas igualmente válidas, sino un reconocimiento de que las formas simbólicas son plurales y complementarias. Entonces, ninguna tiene el derecho de declararse la única vía de acceso a la realidad. La ciencia no puede declarar irrelevante el arte porque no produce conocimientos verificables empíricamente. El mito no puede declarar herética la ciencia porque contradice narrativas sagradas, y ninguna forma puede reclamar monopolio sobre la verdad. Esa pluralidad no es un relativismo que renunciaría a toda evaluación, sino un reconocimiento de que la riqueza de lo humano exige formas múltiples, que la reducción a una sola empobrece inevitablemente, eliminando dimensiones que solo pueden captarse mediante formas que la forma dominante no reconoce como legítimas. Y la posición representa cada vez más necesaria en el debate contemporáneo, que oscila entre extremos que son más simples aunque menos honestos. Ni el cientificismo, que declara irrelevante todo lo que no es verificable empíricamente, ni el irracionalismo, que renuncia a cualquier forma de objetividad, sino una filosofía que toma en serio tanto la dimensión mítica y estética de la experiencia como la dimensión científica, y que ve en esa tensión entre formas que no pueden reconciliarse completamente no un problema a resolver mediante reducción, sino la condición misma de una humanidad plena que desarrolla todas sus capacidades sin mutilar ninguna, porque reconoce que cada forma cumple funciones que las otras no pueden asumir.